Te cuento que puedes recorrer toda la ciudad de Mónaco de norte a sur en solo 52 minutos. Farmacias Carol presenta Felices de estar aquí con el doctor Cristian Scarfuller, tu pediatra cercano. Él es pediatra neonatólogo, intensivista neonatal del Centro Médico Cubano y Gary y Arbaje Medical Group. El tema que elegimos para hoy, después de darle una calurosa bienvenida a este espacio, porque él es parte del equipo de Hora de Té, pues quisiera que él nos hablara un poco de los parásitos y los efectos en los niños. Doctor, ¿cómo está usted? Muy bien, muy buenas tardes, Irta. Un placer estar nueva vez contigo y tu audiencia. Gracias, Gracias por la gracias invitación. por, por atender la invitación. Sobre todo un tema tan interesante como el de los parásitos, que se ha relacionado, no sé si tiene alguna sustentación, pero se ha visto alguna conexión entre los parásitos y el autismo y cómo afecta a otras cosas. Pero cuéntenos un poquito en general de qué son los parásitos Bueno, y cómo mira, los afectan. parásitos son de las afecciones más frecuentes en pediatría, dado que son responsables de la mayor parte de los casos de diarrea. Son organismos, la gente lo supone, pero bueno, siempre aclarar, son organismos que se instalan dentro de otro organismo y viven dentro de él. Y no solamente es que vivan dentro de él o a costa del otro individuo, sino que también se encargan muchas veces de hacer daño. Eso es un parásito. Un organismo, en este caso microorganismos, los parásitos en el sentido más amplio, podemos dividirlo en dos grandes grupos. Los que son visibles, que son los gusanos, llamamos helmintos, y los protozoos, que son organismos unicelulares, que estos sí requieren de microscopio para ver. ¿Y cómo afectan a los niños, doctor? En múltiples formas. Los parásitos normalmente, te decía, son afecciones que son muy frecuentes en los niños y especialmente en los países subdesarrollados, los países tropicales o subtropicales, y están muy relacionados con la forma en que vivimos, con los hábitos de higiene, son más frecuentes en los países de bajos ingresos. ¿Cómo afectan a los niños? De múltiples formas. Lo primero es que la mayoría de ellos tienen una afectación fecal oral, o sea, que de alguna forma uno, a través de las manos, el contacto con heces de otros animales o en contacto con el suelo, pues llevamos esos parásitos a nuestra boca y de ahí entra en nuestro tracto gastrointestinal. Muchos de esos parásitos no respetan el pH del estómago y pasan al intestino. Otros parásitos entran vía piel, como en el caso de la tenia, de otros. En fin, entonces una vez instaurado en el huésped, en quien nos recibe, pues entonces se encargan de entrar por la mucosa o el epitelio intestinal y muchos de ellos atraviesan la sangre, llegan al hígado a través de la vena porta, van al trato respiratorio, a los pulmones, como es el caso de los ascaris, estos parásitos que parecen como hebras de espagueti, que prácticamente todos conocemos. En las noches los niños muchas veces presentan tos, expectoración, degluten, esos parásitos viajan buscando oxígeno a través de la tráquea, suben hacia la boca, se degluten y vuelven al intestino.
y allá completan su ciclo, convirtiéndose ya en larvas maduras. Y ahí pueden durar alrededor de unos 24 meses. Ese es el caso de, de esos parásitos macroscópicos, ¿verdad? Que conocemos como Ascaris lubricoides. Pero hay otros parásitos, solamente tocamos esto someramente, pero en sentido general lo que hacen los parásitos, sobre todo los microorganismos, los protozoos, como la ameba y la Giardia lamblia, es que afectan la mucosa intestinal y al afectarla modifican la arquitectura normal de ese epitelio, lisan lo que le llamamos vellosidades intestinales, o sea, la lesionan y se enquistan ahí y absorben parte de los nutrientes que a nosotros nos toca de nuestros alimentos. Ellos se los roban, por decirlo de alguna forma. Eso trae anemia en los niños. Y conforme nos quitan esos nutrientes, entonces viene la baja talla, la desnutrición, la anemia, los trastornos cognitivos, muchos parásitos afectan la conducta, alteran la flora intestinal normal de esa parte del intestino, producen supresión a veces de la respuesta inmune del huésped para enquistarse y burlar la inmunidad del huésped que quiere deshacerse de ellos. Y hay parásitos, por ejemplo, como la Taenia saginata o Taenia solium, esta última que viene de la carne mal cocida del cerdo, o la saginata que viene de la carne de la res, que pueden llegar a afectar el cerebro, los ojos, y ahí producir alteraciones de la conducta. Doctor, antes recuerdo cuando era pequeña y luego en mi juventud, pues se utilizaba, yo veía como que era una práctica común desparasitar a los niños. O sea, como que los viejos como que se dedicaban un poco a eso, a darle algunos como remedios naturales. ¿Qué beneficio trae eso o es peligroso? Bueno, la OMS ha planteado, sobre todo en los países subdesarrollados, países de bajos ingresos, la desparasitación, sobre todo en niños por debajo de los 5 años, o 10 años incluso, es recurrente. Pero algunos medios que están de acuerdo, otros no, pero es considerando que estos países son los más afectados y la población infantil está todavía en crecimiento y la afectación por un parásito puede impactar su crecimiento y desarrollo. Pero mira lo que pasa, y yo me imagino que entro con un arma específica al intestino de un niño. Yo llevo un arma específica para un parásito, porque no todos los parásitos responden de la misma manera al tratamiento, ¿no? Dependiendo de qué tipo de parásito uno tenga, así va a ser el tratamiento. De modo que la medicación como profilaxis está limitada. Por ejemplo, el albendazol, que es lo que se usa para la desparasitación recurrente, solamente trata algunos tipos de parásitos. Otros tipos de parásitos responderán a otros tratamientos. O sea que la desparasitación como tiro de escopeta, sí, a veces se lleva todo, no es específica. Lo más prudente, siempre aconsejable, es que se determine el tipo de parásito que el niño tiene para entonces en función de eso tratarlo. Ahora yo te digo que todo merece consideración, porque si estamos en una región de bajos ingresos, con depresión económica, donde no hay buenos hábitos de higiene, donde los niños andan descalzos, donde no se lavan las manos antes de comer, donde no hay una disposición correcta de las excretas, donde no hay agua potable, en fin, donde hay ese tipo de condiciones sanitarias que no ayudan, parece aconsejable
de parasitar en masas. Yo ahí estaría muy de acuerdo. Pero eso se usaba mucho antes, pero como usted bien dice, hay que diagnosticar qué Varias- parásitos se padecen, ¿no? Sí, porque Eh, no todos responden al mismo tratamiento. Creo que te también preguntaste con relación a algunos remedios caseros, ¿no? Algunos brebajes que se preparan. Fíjate, tengo para decirte que algunos de ellos sí funcionan, pero no conocemos la dosis ni la toxicidad de esos alimentos, de esos brebajes. Para eso ya está la farmacéutica, que es lo que uno aconseja y estudia, porque yo te podría decir la dosis que le corresponde por el peso a un niño y los posibles efectos secundarios, dado que hay data, hay estudios, pero no te puedo decir los efectos secundarios de un brebaje que una mamá prepare, porque las plantas tienen todo, ¿no? Tienen el principio activo que puede ayudar, pero también tienen sustancias que pueden ser tóxicas, hepatotóxicas para el hígado y no se conoce la dosis, entonces es bueno recurrir siempre al médico. Definitivamente, ¿cuáles son los métodos diagnósticos para los parásitos? También ahí depende qué tipo de parásito buscamos, pero por lo general el coprológico, a través de un microscopio, también se identifican algunos tipos de parásitos por una técnica de PCR. Algunos van a requerir una cinta que se coloca en el ano, por ejemplo los oxiurus, que polulan, habitan ahí, ponen sus huevos en el ano, produce mucho picor en los niños. Esto hay un método especial que se usa para esto. En fin, depende de lo que buscamos, pero en general el coprológico prácticamente abarca todos los parásitos, eh, la parasitosis frecuente. Ya, doctor, y hay personas ahora que independientemente del tema que decía de social que está involucrado, hay personas que duermen con las mascotas y eso regularmente se da en distintos extractos sociales ya más elevados inclusive. Esa exposición de mascota con el niño o con un bebé, ¿cuáles son los efectos? ¿Tienen algún efecto con parásitos, bacterias y eso? Hay un tipo de parásito ya conocido como ectoparásitos que viven afuera, en la piel, en el pelo, como la escabiasis, por ejemplo. Lo mejor es que si vamos a tener una mascota, hay que tenerlo veterinariamente, en términos de salud, controlado. Tienen que estar controlados. Te puedo decir, mira, que la mayoría de los parásitos que afectan al ser humano son asintomáticos. Alrededor del 70% de los parásitos viven con nosotros tranquilitos, en paz y no producen mayores daños. Más de la mitad de la población tiene parásitos. Y también tengo que decirte a beneficio en defensa de algunos de esos parásitos que se han relacionado con una menor incidencia de alergias. De Niños que alergias. viven con alergias, sí, porque esto provoca respuestas inmunes en la primera infancia que modulan posteriormente las alergias. Con esto no te quiero decir que es bueno que tengamos parásitos, ¿no? Pero lo que te quiero decir es que muchos de ellos tienen ese beneficio que otros parásitos que nos producen síntomas, como lo que mencionamos anteriormente, la yardia, la meliasis, la psoriasis, todo este tipo de parásitos, la tenia, pues siempre hay que tratarlo porque producen síntomas. Pero hay parásitos que conviven siempre con nosotros, muchos tipos de ameba, que si no hay síntomas no se tratan. Ya. Sí, Doctor, se hablaba también de la cantidad de ingesta de los niños
Y que hay niños como que tienen un descontrol en el apetito. ¿Eso es síntoma de parásitos? Bueno, te puedo Podría hablar ser. ahora de los... Sí, ¿Mm? podría ser. Los niños que tienen parásitos son niños que pueden estar hipoactivos o irritables, muchos de ellos de bajo peso, baja talla. Uno de los síntomas más frecuentes que nos advierten de que puede haber una parasitación en niños es la distensión abdominal, porque los parásitos producen en su metabolismo, producen meteorismo de aflato y distienden el abdomen de los niños. Cuando lo tocamos, encontramos un abdomen hiperresonante como una tambora. Estos niños no ganan peso por lo general ni talla, sobre todo cuando tienen estos parásitos de larga data con ellos. Ese es uno de los síntomas que nos advierte, el dolor abdominal, la diarrea recurrente, muchas veces con sangre, flema, y ese dolor recurrente abdominal en un niño, siempre tenemos que investigar si se trata de una parasitosis intestinal. Wow. En definitiva, yo pienso que volvemos siempre a lo mismo. Hay que consultar a su médico y no empezar a tirar tiros a lo loco en el organismo. Eh, Para eso estamos acá, para servir, y para eso hemos estado estudiando estas cosas, ¿no? Que no inventen las madres con remedio casero, que muchas veces funciona, no digo que no, hay muchos de ellos que funcionan, pero también pudieran hacer daño y ser peor remedio que la enfermedad. Eh, Ese es ¿cuál- el mal. ¿Cuáles podrían ser los efectos de una crisis curativa, por ejemplo, de, Pero de una crisis, una crisis curativa, de una desparasitación, qué sé yo? Eh, ese bueno, tipo. cuando usamos ese tipo de remedios, que no quiero mencionar para que no inventen, pudiéramos tener afección hepática, que muchos de esos principios activos de esas plantas tienen metabolismo hepático o renal. Y al desconocer las dosis adecuadas que debemos de usar, pudiera entonces afectar el riñón o el hígado en este caso. El Entonces, riñón o el, hígado, dependiendo del o el hígado. metabolismo que tenga determinada planta. Sí, de modo que lo que aconsejamos es que se determine qué tipo de parásito está afectando al niño y en función de eso se elija el tratamiento más adecuado. Es importante ahora que se va a entrar nueva vez a las escuelas, a los colegios, que los niños se desparasiten, pero que se le haga un coprológico, si se dispone de él. Sería lo mejor. Muchos niños que tienen déficit cognitivo o no crecen, no ganan talla, es simplemente un parásito que se trata, tratamientos tan simples como el Ventasol, por ejemplo, que está indicado para algún tipo de estos parásitos, que es sumamente barato y fácil de encontrar. Bueno, doctor, yo le sugiero a los amables televidentes que tengan niños, pues más bien que antes de hacer eso acudan a su médico más cercano y, ¿por qué no?, al pediatra cercano que tenemos enfrente. ¿Dónde localizarlo, doctor? Yo estoy a través de las redes, ahí me pueden encontrar desde cualquier parte, ¿verdad? Y ahí están los contactos, en el Centro Médico Dominico Cubano y en el Centro Cari y Arbaje Medical. Bueno, pues gracias por haber compartido su saber con los amables televidentes de Hora de Un Té placer. y de ahora y de momentos posteriores. Gracias, gracias, gracias y nos vemos prontito. Si Dios Señor, así lo quiere. amén. Señor director, vámonos a pausa. Farmacias Carol presentó.